Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro espacio. ¿Le pasó a usted que empezó a sentirse como ronco? Esto a veces es frecuente cuando uno va hacia el clásico y empieza a gritar, pero a veces puede sentir un estorbo en la garganta o como que esa ronquera empieza a seguir muchos días. ¿Qué esconde la ronquera, los cambios de voz y cuándo podría ser peligroso? Para eso invitamos a nuestro doctor, el otorrino Roy Acosta, que pues esta tarde nos va a aclarar, doctor, algunas dudas que a veces tiene la gente, y hoy estrenando usted jueves con nosotros, explicarle un poquito a la gente por qué pasa esto. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Es muy importante que cuando hacemos esfuerzos y cuando sobreexigimos nuestra garganta, al final la que va a sufrir o quienes van a sufrir un poquito más de ese esfuerzo o ese trabajo extra, para decirlo así, con respecto a la voz, es nuestro pequeño motor que tenemos dentro de la garganta para generar sonido, que son nuestras cuerdas vocales. Entonces, si nos fuimos para un estadio y generalmente una persona en un lugar de estos donde hay deporte, hay mucha euforia, se grita, se tiene una bebida fría, ya sea en el estadio o en otro lugar, en la mano, entonces estás combinando un gran trabajo vocal que no es habitual en las cuerdas vocales, porque generalmente no sirven para conversar a un tono de voz natural, que no se exige, que no se tensan más de la cuenta, y además estamos metiendo sustancias frías o haciendo cambios de temperatura bruscos en nuestras cuerdas vocales, y eso generalmente podría producir un trastorno en la superficie de la cuerda vocal que le quita la regularidad a la piel. Entonces, al no tener una piel perfecta, que haga un cierre perfecto entre una y otra, genera disfonía. En todas sus manifestaciones, una disfonía parcial o incluso evolucionar hasta una afonía, que es la persona que del todo no puede ni siquiera decir nada. La voz sale como soplada, porque no tiene una capacidad de cierre para que ese motor que tenemos en la garganta, en la laringe, genere los 5 sonidos que tiene que generar. Doctor, qué difícil, porque hay gente que se dedica, por ejemplo, a cantar, los maestros les toca todo el día, ojalá uno en una clase de esas de los chiquitos de preparatoria, que son aquellos que empiezan a hablar muy fuerte y empiezan a gritar y todo, qué difícil es estar, porque uno dice, estoy hablando, pero estoy haciendo competencia. Por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy en un karaoke y yo le digo al muchacho, póngame la música más bajita porque yo necesito que la voz sea más fuerte que la música, que no compita tanto, porque si no yo siento que tengo que forzar la voz. Y hay algunas profesiones que les pasa eso. Eso es muy importante, Helen. Cuando una persona escoge su modo de vida o su modo de ganarse la vida con su voz, tiene que entender que sus cuerdas vocales son a su trabajo como el machete es al trabajo del agricultor. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, más que nada a los pacientes que son locutores, presentadores, periodistas, sacerdotes, los pacientes que son maestros, usted escoge un trabajo en el que la forma de ganarse la vida es hablando, es conversando, es explicándole a la gente. Entonces ese machete, esa herramienta hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que pasa con cualquier herramienta. Si usted la mal usa, le va a servir por poco tiempo. Y resulta que necesitamos una estructura que nos funcione posiblemente hasta los 60, 70 años para tener una forma de comunicación adecuada. Entonces, qué importante es esa parte. Tradicionalmente, a la gente, a los maestros, se les ha enseñado o se les ha dicho tienen que ir a enseñar, pero no se les ha dicho cómo enseñar, ¿verdad? Son muy pocas las personas que hacen un estudio de su cuidado de voz, los cantantes profesionales, por ejemplo, que hacen una educación de su voz para modular, para manejar los tiempos de manejo del diafragma, los cuidados que hay que tener con la voz con respecto, por ejemplo, a los fríos, a los calientes, a las bebidas irritantes, al café, al chile. Eso es importante, porque a veces la gente piensa, no, yo puedo tomar, por ejemplo, una sopa con una bebida fría, por decirle algo, una sopa con chile y una bebida fría, o sea, ¿habrá alguna consecuencia? Ubiquémonos en el panorama más frecuente. Usted va a comerse algo y sí, le gusta un chifrijo bien caliente, pero le gusta que la bebida, sea la que sea, esté bien fría, ¿verdad? Es como lo frecuente. Es que es lo rico. Es lo rico, exactamente. Ajá. Y ojalá esa bebida le ponga limón y sal, ¿verdad? Como para hacer un panorama más cotidiano. Entonces, usted está
produciéndole a esas cuerdas vocales cambios bruscos de temperatura en periodos muy cortos de tiempo, porque ya sea que esté tomando una sopa, esté comiéndose una carne, esté comiéndose algo, lo que fuera, eso va caliente. Inmediatamente bebe cosas frías, ¿verdad? Y además de eso, si le comenzamos a sumar otros hábitos que también hacemos con nuestro tubo digestivo, si la persona se acuesta llena, por ejemplo, o sea, tiene el hábito de cenar, se siente muy satisfecho, ahí se acuesta, ya sea que vea televisión, ya sea que se acueste a leer, ya sea que se acueste a dormir, lo que fuera, generalmente eso va a hacer que refluje. Un reflujo. Eso es una condición fisiológica, el reflujo lo tenemos todas las personas y obedece un asunto de posición. Cuando estamos despiertos, el ser humano es vertical, ya sea sentados o de pie, pero cuando estamos durmiendo somos horizontales. Entonces tenemos la garganta y el estómago a la misma altura y eso va a generar un reflujo por gravedad. Y si a ese estómago ese día se le puso muchos condimentos, se le puso mucha sal, mucho chile, si se tomó exceso de alcohol, va a tener mayor acidez, entonces el ácido va a llegar hasta la garganta y va a agredir a la garganta. Por eso es que se irrita la garganta. Por eso es que se irrita la garganta. Entonces por eso es que es tan frecuente que en las mañanas la gente le diga a uno, amanezco ronco y amanezco con dolor de garganta, ¿verdad? Porque son personas que tienen una gran cantidad de reflujo, de inflamación, que es muy frecuente cuando uno se despierta y va aliviándose con el resto del día. Doctor, ahí hay un aspecto que a mí me interesa mucho y es, por ejemplo, la gente que siente como un estorbo. Hay personas que a veces sienten como un estorbo en la garganta y van y se hacen, por ejemplo, un ultrasonido y resulta ser que le sale una pelotita. Y bueno, lastimosamente, hace poco un compañero amigo mío, el locutor precisamente, pues sale que esta pelotita es un cáncer. O sea, ¿cómo saber? Esa parte es muy importante. Tenemos que estratificar riesgos, ¿verdad? La profesión de una persona que habla solamente por hablar no lo hace de más riesgo para tener una tumoración en la cabeza o el cuello solamente por hablar. Por ejemplo, no es que esperemos más riesgo en un maestro para cáncer que en una persona que trabaja digitando en una computadora. No funciona así. Podría ser que una persona que habla todo el día tenga más riesgo para lesiones benignas, como un nódulo, como un quiste, como un engrosamiento de las cuerdas vocales, por el uso natural de su voz, con respecto a una persona que trabaja todo el día digitando, que pasa callado, ¿verdad? Pero sí podríamos ver más riesgo en una persona que fuma y que toma, con respecto a una persona que no fuma y no toma. Más o menos para que nos orientemos un poquito con la estadística de fumado y tomado. De cada 8 personas con un tumor a nivel de cabeza y cuello, posiblemente 8 son hombres y 1 mujer, ¿verdad? Es la relación que tenemos con respecto al sexo. De todas esas personas que tienen un tumor, posiblemente 99% tienen exposición a alcohol y a tabaco. Y solamente 1% nunca tuvo exposición ni a alcohol ni a tabaco. Se da por factores genéticos. Y cuando vemos la exposición que hace una persona a productos como tabaquismo o a prácticas como tabaquismo, encontramos que una persona que fuma medio paquete por 10 o 15 años, aumenta su riesgo relativo de 10 a 13 veces con respecto a que nunca fumó. Y que una persona que se toma 2 o 3 tragos por día, aumenta de 4 a 5 veces el riesgo relativo con respecto a que nunca lo hizo. Pero la cosa es grave cuando usted junta las dos. El que fuma y toma tiene 103 veces más riesgo que el que nunca lo hizo. Bueno, qué Sí, importante. eso aplica a todos los cánceres, digamos. Sí, pero es que en vía aerodigestiva, en cabeza y cuello es muy importante. Y resulta que muchas veces la manifestación primaria de un tumor, en el caso de las cuerdas vocales, es la disfonía. Ya la pelotita en el cuello ya aparece después. Y muchas veces una persona se hace un ultrasonido y encuentra una pelotita, pero lo hace por casualidad. Porque a veces ocurre el ganglio o ocurre la tumoración cancerígena antes de que aparezca la disfonía. Pero eso es lo raro. Lo frecuente es que una persona venga con una disfonía que nosotros decimos como otorrinos. Si un paciente tiene 15 días con la voz ronca, mejor revíselo, haga la endoscopía, porque ese paciente podría tener un tumor en la cuerda vocal
y así hay que manejarlo hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, qué importante revisarse con un otorrino en esos casos, ¿verdad? Porque muchas veces me ha pasado que se presentan en la farmacia y cuando presentan sus problemas de afonía o anda con la ronquera o incluso se ven esas pelotitas que estamos hablando, creen que lo que tiene es una infección y ya empiezan a pedirme que si les puedo, bueno, pensando que en una receta se les puede recetar antibiótico, me empiezan a pedir que les recomiende un antibiótico, pero realmente lo que tiene en ese momento, pues no necesariamente va a ser una infección. No precisamente es una infección. Hay cuadros que son muy característicos, ¿verdad? Si usted viene con un antecedente de un cuadro gripal, que la familia estuvo gripada, toda la familia, los últimos 15 días, y usted viene con una voz ronca, entonces uno diría, sí, de repente estos días está con la voz ronca porque está con una inflamación, está con una laringitis aguda, está una inflamación de las cuerdas vocales. Pero eso es un cuadro autolimitado. Por eso decimos que si pasan de 14 o 15 días con la voz ronca, revísese, porque eso podría ser algo más, porque puede que el cuadro inicial o la inflamación inicial haya sido, para manifestarse, haya sido la gripe, pero eso solamente lo que hizo fue revelar una alteración estructural en toda la cuerda que ya venía desde hace más tiempo. Algo estaba escondido ahí. Posiblemente algo estaba escondido, ¿verdad? Y si usted tiene más de 40 años y sabe que estuvo fumando en alguna parte de su vida o que fuma y que además de vez en cuando le gusta tomar licor, y que además en la familia hay alta incidencia de cáncer, porque también la parte genética es importante, ¿verdad? Encontramos familias o grupos familiares donde vemos más presencia de cáncer con respecto a otros. Entonces sí, mejor revísese. Doctor, para terminar, una recomendación que debería tener la gente, si yo ya tengo más de una semana con ronquera, ¿qué tipo de exámenes debería hacerse? Es importante, bueno, primero la valoración, la historia clínica y hacer como una estratificación de por dónde puede andar el asunto, la historia del paciente, ¿verdad? Porque cada individuo es un mundo aparte y a cada uno hay que verlo en su trabajo, hay que verlo en su casa, hay que ver como las cosas que lo rodean para poder valorar cuáles son sus riesgos. Y ya a partir de ahí, dependiendo de qué nos encontramos, pues vamos a necesitar hacer un examencito que se hace con una cámara o con una serie de cámaras que utilizamos en la especialidad, en la que, ya sea por la nariz o por la garganta, revisamos la estructura de las cuerdas vocales y las estructuras que están desde la nariz hasta la garganta, hasta la parte inferior del cuello, pero por dentro. Y nos podemos apoyar con ultrasonido, nos podemos apoyar con un TAC de cuello, una placa ya sea de cuello, de tórax. Un examen físico es importantísimo, la palpación que hacemos a nivel de cuello. Por eso siempre uno le dice al paciente, la consulta con el especialista es vital, ¿verdad? Porque no es como, sin querer ser grosero con los farmacéuticos aquí con un colega, o sea, no es que usted va a la farmacia y se compra una pastilla mágica que le quita el dolor. Eso es muy fácil y lo puede hacer. Pero es esconder un problema. Ese quitarse el dolor podría significar que atrasó el proceso de diagnóstico y eso sí puede ser grave. Porque si usted tiene un dolor porque tiene un ganglio que es cancerígeno, que está inflamado y lo escondió con una pastilla para el dolor, puede ser que cuando se dé cuenta que tiene más ganglios, ya estamos hablando de una enfermedad agresiva, metastásica. Y aparte que en cada área existe un especialista. Tampoco, y eso es muy importante. Tampoco es correcto ir a donde un médico, por ejemplo, general, y esperar que también le pueda resolver o detectar esos detalles que usted está mencionando. Es importante buscar la especialidad en lo que sea que le esté molestando. Yo en mi caso como otorrino, pues yo me enfoco a la parte de que me atañe a mí, que es la parte de cabeza y cuello. Exacto. ¿Verdad? Entonces siempre mi recomendación va a ser, mejor revísese. Un examen físico a tiempo, una valoración a tiempo, le puede significar muchos dolores de cabeza menos en el futuro. Claro. ¿Verdad? Aquí lo más importante, doctor, yo creo que es que la gente tome conciencia que si usted definitivamente ha tenido algún problema y se le ha venido haciendo, que es muy frecuente y no se le quita, es mejor revisarse. Hay gente que a veces, como decía él, confunde una infección en las glándulas y al final es algo grave. Exactamente. Y lo otro, pensando en la persona que trabaja hablando, ¿verdad? Incluso nosotros como médicos, que tenemos que hablar con la gente. Hay médicos que no hablan con la gente. Un anestesiólogo posiblemente es muy poquito lo que le conversa a un paciente, ¿verdad? Porque su campo de acción es otro. Nosotros como personas que hablamos con la gente, que necesitamos nuestra voz para comunicarnos, es importante que tengamos, como les dije al principio, esa herramienta en muy buen estado. Entonces,
Si usted es locutor, si usted es profesor, si usted tiene que hablar más de 2 o 3 horas por día para trabajar, una valoración endoscópica, al menos al año, es importante porque ese es el mantenimiento que usted le debe dar a su estructura de trabajo. Así como usted lleva su carro para que su carro esté bien, para que no lo deje botado, pues también nuestras cuerdas vocales hay que chinearlas y hay que cuidarlas para que no nos dejen botados. ¿Verdad? Eso es muy importante. Sí, es muy importante. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado pues esta tarde con nosotros.